Amén, amén. Damos gracias a Dios. ¿No se alegra de estar aquí en esta tarde? Dele un aplauso fuerte a Cristo. Gracias por estar aquí. Bienvenidos a los que están aquí, a los que están en línea, los que nos escucharán por la radio o también por la televisión. Cuando estén aquí en el área de Dallas, por favor, vengan aquí a Park Cities Baptist Church, que se pone, bueno, ¿qué tal si le damos un saludo a los que nos verán también en la televisión? Un aplauso fuerte para ellos. Damos gracias a Dios. Y seguimos con nuestra nueva serie de sermones, El Veredicto Final. Y yo quiero comenzar con una pregunta. ¿A cuántos de ustedes les han malentendido algo? Bien sea un mensaje, bien sea una expresión corporal. ¿Cuántos de ustedes han sido malentendidos en alguna instancia de sus vidas? Levante la mano. Creo que todos, ¿no? Y el que no ha sido malentendido, malentendida, lo va a hacer próximamente. Porque todos hemos sido malentendidos en alguna instancia de nuestra vida. También, déjeme hacerle otra pregunta. ¿A cuántos de ustedes los han juzgado quizá por su apariencia? Quizá por su léxico, quizá por su acento, quizá porque se viste de una manera exuberante, excéntrica? ¿Cuántos de ustedes han sido juzgados? Levante la mano. Se vale levantar las dos. ¿Cuántos de ustedes han sido criticados por algo? Quizá porque no se ve como los demás, o porque cuando trata de hablar el inglés tiene un acento así como de Inglaterra, o quizá porque simplemente ha sido una persona diferente y ha sido malentendido, malentendida, juzgado, juzgada. Y a veces a través de la vida llevamos eso en nuestro corazón. Y el día de hoy vamos a ver el segundo juicio de Jesús. Nos estamos adentrando a los 6 juicios que el Señor Jesús tuvo en la noche, particularmente antes de su muerte. Fueron juicios terribles, 3 juicios religiosos y 3 juicios civiles. En dichos juicios el Señor Jesús tomó algo de nosotros para que nosotros no lo tomásemos por nosotros mismos. Él llevó muchas de las cosas que nosotros debíamos llevar para que Él nos diese a nosotros dicha libertad. Como dije la semana pasada, ¿qué tal si nos presentamos delante de Dios con nuestra vulnerabilidad? ¿Qué tal si nos presentamos delante de Dios con nuestras debilidades, defectos, sin pretender ser alguien que no somos? ¿Cuántos de ustedes pueden ser como son en su casa? ¿Ninguno? Hay que orar. En su casa usted se comporta como es, ¿sí o no? Usted no tiene que pretender, usted no tiene que explicar, usted simplemente camina en su casa como quiere caminar. Algunos caminan con mucha ropa, otros sin mucha ropa, pero es su casa. Se sienten confiables, se sienten que las personas que están ahí les juzguen o no les juzguen, son parte de la familia. Bueno, el día de hoy vamos a ver exactamente eso. En el veredicto final, el día de hoy vamos a ver cómo nosotros podemos ser comprendidos y entendidos en el Señor. Tim Keller escribe una frase que subrayé el otro día junto con el pastor Jeff, que está aquí. Dice: ser amado pero no conocido es reconfortante, pero superficial. Ser conocido y amado es nuestro mayor temor, pero ser plenamente conocido y verdaderamente amado es bueno y es muy parecido a ser amado por Dios. Es lo que necesitamos, que nada en el mundo nos lo pueda quitar. Nos libera de nuestras pretensiones, nos hace humildes de nuestra propia justicia y nos fortalece para cualquier dificultad que la vida nos pueda presentar. Hay 2 necesidades, la de ser amado y ser entendido. Y todo ser humano necesitamos eso. Y es precisamente lo que el día de hoy vamos a ver en nuestra serie de sermones. Acabamos de salir de una serie de sermones de los yo sois. Dios se presenta y Jesús en el Nuevo Testamento de lo que Él es. Y ahora entramos en una serie que nos dice lo que nosotros somos en Él. Y somos entendidos. Jesús tomó nuestro castigo y nuestra vergüenza. Muchos hemos creído la semana pasada que compartimos desde Backman Lake. ¿Cuántos nos vieron desde aquí? A ver, levante la mano los que vinieron. Los que no son perdonados, ¿verdad? Pero comenzamos allá una vez al mes. La semana pasada estuvimos por segunda vez
y el otro mes vamos a hacer otro servicio allí. Pero comenzamos la serie diciendo que muchas veces seguimos a Jesús como nuestro buen ejemplo. Y podemos seguir a Jesús como nuestro buen ejemplo, pero también Jesús, más que un buen ejemplo, es nuestro sustituto. Diga conmigo, sustituto. Él entonces toma el lugar que nosotros no podemos tomar. Él toma el lugar que tú y yo no podríamos nunca ni jamás tomar. Él nos sustituye de muchas cosas. Y la verdad central de esta serie es la siguiente. Jesús no vino simplemente para ser nuestro ejemplo, porque muchos toman a Jesús como el ejemplo. Jesús vino como nuestro sustituto. Él vino para sustituirnos a nosotros en lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Según a los Corintios 5:21, es un versículo de entrada en esta serie que dice lo siguiente, dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Amén. Subraya ese versículo. Póngalo en la nevera, en el refri, cuando se levante. ¿Por qué? Porque esta es la esencia del Evangelio. Jesús, quien nunca pecó, se hizo ofrenda por nuestro pecado para que nosotros pudiéramos tener una relación con Dios a través de Él. Y todos nosotros decimos, ahora, Jesús fue llevado ante Anás, Caifás y ante una asamblea llamada el Sanedrín. Pero también fue llevado ante Pilato, el gobernador romano, enviado a Herodes, también el rey de Judea, y devuelto a Pilato. Y en todos y cada uno de estos juicios fue totalmente malentendido. Es más, algunos de los juicios eclesiásticos que tuvo dentro del gremio religioso fueron de los más injustos que cualquier persona pudiese haber tenido. Los juicios ante las autoridades judías y los juicios religiosos mostraron el grado en que los líderes judíos odiaban la nueva retórica de amor radical que el rabí Jesús tenía. Y por eso violaron con todos los principios que ellos tenían y ellos mismos habían establecido. Porque cuando tenemos secretos, nosotros queremos borrar, ¿verdad? Queremos tapar los secretos con mentiras. Y los juicios ante las autoridades romanas también indicaron lo mismo. Por eso el día de hoy vamos a estudiar el segundo juicio, que el Señor llevó nuestros malentendidos para poder ser entendidos. Y quiero que lleve su atención a Mateo capítulo 26, del versículo 57 al versículo 68. Lo que dice la palabra del Señor está ahí en la pantalla. Mateo 26, del 57 al 68. Dice así la palabra del Señor, está ahí en la pantalla. Dice, luego la gente que había arrestado a Jesús lo llevó a la casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los maestros de la ley religiosa y los ancianos. Mientras tanto, Pedro lo siguió de lejos y llegó al patio del sumo sacerdote. Entró, se sentó con los guardias y esperó para ver cómo acabaría todo. Adentro, los principales sacerdotes y todo el concilio supremo intentaban encontrar testigos que mintieran acerca de Jesús para poder ejecutarlo. Sin embargo, aunque encontraron a muchos que accedieron a dar un falso testimonio, no pudieron usar el testimonio de ninguno. Finalmente se presentaron dos hombres y declararon, este hombre dijo, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le dijo a Jesús, bien, ¿no vas a responder a estos cargos? ¿Qué tienes que decir a tu favor? Pero Jesús guardó, ¿qué dice ahí? Silencio. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te exijo en el nombre de Dios viviente que nos digas si eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús respondió, tú lo has dicho, y en el futuro verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces
El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras en señal de horror y dijo: blasfemia. ¿Para qué necesitamos más testigos? Todos han oído la blasfemia que dijo. ¿Cuál es el veredicto? Y léalo conmigo el veredicto. Culpable, gritaron. Merece morir. Entonces comenzaron a escupirle en la cara a Jesús y a darle puñetazos. Algunos le daban bofeteadas y se burlaban de él y le decían: profetízanos, Mesías, ¿quién te golpeó esta vez? Que Dios bendiga su palabra. Amén. El día de hoy vamos a ver esto acerca de los malentendidos y cómo nosotros ahora somos entendidos en el Señor. Recordemos el contexto de esta serie. Está pasando horas antes de la muerte del Señor Jesús. Y este grupo de sacerdotes y líderes funcionaba más como algo clandestino, en nuestros días más como una mafia, como capos de la mafia. Yo sé que ustedes se han visto en el Netflix todo eso de los capos. Bueno, se pretendía que en esos días los religiosos fuesen las personas que estaban más cerca de Dios, sin embargo estaban alejados de Dios. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ellos violaron todas las normas que ellos mismos habían impuesto acerca de los veredictos que se debían dictar. Por ejemplo, no podían haber sido veredictos en secreto. Segundo, no podían haber sido hechos de la noche. Tercero, no debían haber preguntas incriminatorias. Y a Jesús le hicieron preguntas incriminatorias. Cuarto, ellos podían tener una representación. Quinto, debían haber testigos que pudieran atestiguar de todo esto. Es aquí donde ellos tratan de buscar testigos en la noche, en lo secreto, en lo oscuro, donde nadie los pudiese ver para poder juzgar a Jesús. Vamos a ver algunos puntos en este pasaje. Lo primero es que en Cristo pasamos de ser ignorados a ser conocidos. Diga conmigo, de ser ignorados a ser conocidos. ¿A cuántos de ustedes los han ignorado alguna vez en la vida? Creo que a todos, ¿no? A todos nos han ignorado por cualquier circunstancia en la vida, bien sea desde pequeños, por cómo usted se ve o por alguna circunstancia de su vida, pero hemos recibido ese tipo de flagelo de las personas alrededor nuestro, el ser ignorados, pero en Cristo pasamos a ser conocidos. La palabra lo vemos ahí en el versículo 57 al 63a, donde dice que en esa gente que había arrestado a Jesús lo llevó a la casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde habían reunido a los maestros de la ley religiosa y a los ancianos. Fíjese, en esta casa estaban reunidos los ancianos y los prominentes de la ley religiosa. Pero también dice que Pedro lo siguió de lejos y llegó al patio donde estaba y quería saber qué estaba pasando con Jesús. Vemos a dos personajes, vemos a Pedro y a Caifás. Pedro representaba la intimidad. Pedro representaba el discípulo de Cristo. Pedro era del círculo pequeño de Jesús. Pedro quería saber qué iba a pasar con su maestro. Pedro estaba teniendo confusión en su mente. Pedro estaba entrando en duelo. Él no sabía qué le iba a pasar a su maestro y entonces entra al patio y lo ve en la distancia para ver qué es lo que le va a pasar al maestro. Se supone que Pedro debe estar ¿dónde? ¿Al lado de quién? De Jesús. Se supone que Pedro, como dijo, si es necesario, moriré. Pero en estos momentos le sigue a la distancia e ignora a su Mesías, e ignora a su amigo, e ignora al prototipo de Mesías que él en alguna instancia había dicho: yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vemos ese contraste, vemos a Pedro, pero también vemos a Caifás. Caifás sabía quién era Jesús. Pedro era uno de sus seguidores, pero Caifás era uno de los sumos sacerdotes. Caifás lo sabía, que él tendría que dar su vida por el pueblo, porque en Juan capítulo 11, del versículo 50 al 51, relata que el sumo sacerdote profetizó que Jesús moriría por la nación. Nos damos cuenta que aún los sacerdotes reconocen en ciertas instancias que Jesús iba a morir, pero no lo querían aceptar y querían ignorar ese mensaje del Mesías. En primer lugar, es posible estar rodeado de gente
ser visto por la gente, ser extrovertido y a la misma vez ser ignorado. Usted lo pueden ver, pero lo pueden ignorar. Jesús lo habían visto, hubo aquel hermano, aquel discípulo, aquel allegado, quien lo había visto y lo había conocido, pero en esos momentos lo había ignorado. Y aquel que era distante, aquel que no lo conocía bien, pero aquel que también lo ignoró. Caifás representa a las personas que ignoran la verdad del evangelio. Puedes sentirte descartado o rechazado el día de hoy, pero en Cristo nosotros no somos ignorados. Amén. La segunda aplicación es que todos podemos cometer el mismo error que cometieron Pedro y Caifás. Podemos pasar mucho tiempo con Dios, podemos escuchar de Dios, podemos saber de Dios, podemos saber antes de ver, pero aún así ignoramos a Dios. Aún así usted puede venir a la iglesia, puede escuchar de Dios, pero puede ignorar a Dios. Puedes conocer de Dios, pero no puedes conocer a Dios. ¿Estamos? Puedes conocer de Dios, pero no puedes conocerle a Dios. Puedes conocer de todos sus principios, puedes cantar todos los himnos, todos los cantos, puedes saltar, puedes adorar, pero no le conoces a Él en la intimidad. Y Dios quiere que le conozcamos a Él. Jesús experimentó el ser visto, pero el no ser conocido. En las Escrituras nos dicen que muchas personas le vieron, pero lo ignoraron. Pero también en nuestros días podemos creer filosofías, podemos creer en diferente tipo de doctrina y no conocer a Dios. ¿Cuántas veces ignoramos a Jesús? Yo quiero que pienses en eso. Pero Jesús fue ignorado en medio de la confabulación. En medio de la confabulación. Versículo 60 dice: sin embargo, aunque encontraron a muchos que accedieron a dar un falso testimonio, no pudieron usar el testimonio de ninguno, porque eran falsos. Finalmente se presentaron 2 hombres y declararon: este hombre dijo, puedo destruir el templo y reconstruirlo en 3 días. ¿Han querido confabular en contra tuya? ¿Alguien ha querido confabular en contra tuya? Porque cuando dices la verdad, lo que las otras personas pueden hacer es confabular, y es criticar, y es levantar falsos. Jesús era un libro y es un libro abierto. Jesús ya había dicho su palabra y la gente lo que hizo fue confabular. Dice aquí la palabra del Señor que cuando Él vino y fue apresado, en estos momentos trataron de buscar testigos y lo que encontraron fueron testigos falsos. Testigos falsos para calumniar a Jesús, para confabular en contra de Jesús. El argumento que encontraron era una frase que fue usada fuera de su contexto como algo subversivo. Ellos dijeron: este hombre dijo que en 3 días iba a destruir el templo y lo iba a reconstruir. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible? Ellos pensaron que era algo subversivo, que era un ataque hacia el imperio y también hacia la institución religiosa. Lo sacaron fuera de su contexto. ¿Cuántas veces a nosotros, cuando decimos algo, lo sacan fuera de contexto y confabulan en contra de nosotros? Jesús llevó el mal entendimiento para que nosotros fuésemos entendidos. Amén. Pero también en medio de la confrontación. ¿Cómo lo vemos? En medio de la confrontación, versículo 62. Dice: entonces el sumo sacerdote se puso en pie y dijo a Jesús: bien, ¿no vas a responder a estos cargos? ¿Qué tienes que decir tú a tu favor? Retóricamente en el griego, tú a tu favor, es lo que es la traducción en el griego. Pero Jesús guardó silencio. Cuando Jesús es confrontado, Jesús guarda silencio en estos momentos, porque Él ya había dicho la verdad. Y la verdad no tiene que ser refutada. Cuando decíamos la semana pasada, cuando tenemos secretos en nuestra vida, queremos salvaguardar los secretos, que nadie sepa mi secreto, porque si sabe mi secreto, ay Dios mío, ¿qué dirán? ¿Qué va a decir la gente cuando sepa que yo soy así? ¿No? Cuando se nos caiga la fachada de nuestra mente, ¿verdad? De nuestra vida, ¿qué va a decir la gente? Vivimos acerca del qué dirán. Jesús no vivió así. Jesús no tuvo ninguna fachada, pero Jesús no respondió ante esta acusación y ante este falso testimonio, la confrontación. En esta confrontación ocurre en la casa de Caifás. Fíjese, yo quisiera que la casa de Caifás fuese reconocida por otra cosa. La casa de Caifás era la casa del sumo sacerdote. Se supone que en la casa de Caifás había ¿qué? Oración, ayuno, estudio de la palabra,
En nuestros días sería la casa de estudio bíblico. Pero en la casa de Caifás no hubo una casa de estudio bíblico. En la casa de Caifás lo que hubo fue un juicio injusto. Ahora, los juicios, sexto, no debían ser llevados a cabo en ninguna casa, ninguna residencia. Este juicio fue llevado aquí preliminar en la casa de Caifás. Ahora, eso me pone a pensar en qué reconocen las personas tu casa y mi casa. ¿En qué reconocen tu casa? ¿Qué pasa después de que abren la puerta de tu casa? ¿Alguien quiere entrar a tu casa? ¿Qué albergas en tu casa? En la casa de Caifás había juicio. En la casa de Caifás había condenación. En nuestra casa había lo mismo, pero llegó Cristo a darnos una nueva oportunidad. Cristo vino a darnos vida en nuestros hogares. Así que pase lo que pase en tu casa, haya crítica, haya juicio, cuando se aparece Cristo, Él calla para que tú no tengas que callar, para que tú y yo no tengamos que callar, y el juicio viene sobre Jesús. En la casa de Caifás, quizás usted no lo había leído de esa manera, pero pasa en una casa la confrontación. Ahora, segundo, pasamos de ser malentendidos a ser entendidos. Primero de ser ignorados a ser tenidos en cuenta, y aquí pasamos de ser malentendidos a ser entendidos. Los versículos 63b y 65, Jesús confirma lo que dijeron de él, pero su énfasis es diferente al de ellos. Su comprensión del Mesías era limitado porque no entendieron la misión del Mesías, no entendieron en repetidas ocasiones lo que él les había dicho. A veces tenemos que retractarnos de nuestras palabras o comentarios. ¿Cuántos de ustedes les ha tocado retractarse por algo que han dicho? Ninguno, los demás somos orgullosos. Y yo nunca me retracto de nada, ¿no? Claro, nosotros a veces nos tenemos que retractar. Jesús no se tuvo que retractar de nada o no tuvo que decir, lo hice de otra manera. No, Jesús siempre dijo la verdad. Por eso la única verdad que nos hace libres es la verdad de Jesús. Porque Él siempre dijo la verdad. Conoceréis la verdad, Logos, Jesús encarnado, y esa verdad nos hará libres. Esa es Jesús. Entonces, en medio de los malentendimientos, hay dos declaraciones que hacen que Jesús en esta historia fuera malentendido o completamente malinterpretado. La primera declaración la habíamos leído en el pasado en Juan 26, 61, donde Jesús dijo que destruiría el templo y levantaría de nuevo en 3 días. Él dijo esto por primera vez en Juan capítulo 2, versículo 19, y la gente se sorprendió. ¿Por qué? Porque ellos pensaron que se había tardado 46 años en construir el templo, y este tipo dice que en 3 días lo va a construir. Pero él estaba hablando de su cuerpo, él estaba hablando del templo, él estaba hablando de que él iba a morir y que en 3 días iba a resucitar, de que Él iba a reconstruir todo, de que Él iba a hacer algo nuevo antes de Cristo y después de Cristo. Él iba a destruirlo, pero lo iba a reconstruir. ¿Por qué? Porque Él es quien da la vida y quien tiene el poder para tomarla y para quitarla. Dice la palabra de Dios que voluntariamente Él puso su vida. Jesús estaba hablando de su muerte. Es irónico que estas palabras sobre su cuerpo sean las que la condenan. Estas palabras, ¿sabes? Cuando Jesús estaba en la cruz, le decían, ¿no eras tú el que ibas a reconstruir el templo en 3 días? Bájate. Esas palabras de malentendimiento lo llevaron a la cruz. Hasta el día de hoy hay ese malentendido de que Jesús fue un subversivo, de que Jesús iba en contra del imperio, de que Jesús iba en contra de la religiosidad de los días. Pero él estaba hablando de su muerte y de su padecimiento. En medio de los cuestionamientos pasamos de ser malentendidos a ser entendidos. El versículo 63b, el capítulo 26, en medio de los cuestionamientos. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te exijo, ahí va, te exijo en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Mesías, el Hijo de Dios. Otra vez. Ahora, me llama la atención que la primera vez Jesús guarda silencio. En la segunda vez nos habla de quién es Él. El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es un término que reclamaría tener autoridad más que en el Sanedrín.
Lo que este sacerdote o sumo sacerdote le estaba diciendo, acuérdese que era el suegro del otro de la semana pasada, era el mismo complot, ¿no? Él le estaba diciendo, si tú eres el Mesías, estás diciendo que eres más que nosotros, que estás arriba de nosotros y eres una persona subversiva para la religiosidad y para el reino romano, para el imperio romano. Él lo estaba incriminando de esa manera. Por eso Caifás entonces revienta de ira. Caifás revienta de ira. Cuando usted tiene ira, ¿qué hace? ¿Se quita así los vestidos? No. ¿Qué hace usted? Usted tira la puerta, usted tira un grito, como el de la independencia. No sé qué hace usted. Pero Caifás dice que él explotó ¿en qué? En ira. Él no quería tomar esto, lo quería tomar como una blasfemia. Y por eso Caifás hace un voto de juramento. Otra violación, número 7, otra violación del código en esos días era que no podía tomarse un juramento antes de que él tuviese un proceso justo. Jesús no lo tuvo. Hubo más de 7 infracciones de la ley antes de que Jesús tuviese un juicio justo. En esos momentos le está diciendo, ok, tú eres, te exijo. Y está hablando de que juró en esos momentos. Te exijo en esos momentos. Como cuando tu mamá te decía, te exijo que me digas la verdad. ¿Quién tomó eso, no? La mamá latina es un poco dramática. O si no se aparece la chancla o el cable o lo que sea. No hay testirrollos, no levanten la mano. El Señor perdonó ya a la mamá y a usted también. Pero te exijo, le está diciendo en esos momentos. Y Jesús, entonces, fíjese cómo responde el Señor Jesús. Él es el ejemplo cuando estamos cerca de nuestra gente y hay muchas cosas que simplemente damos por sentadas. Puedes estar en casa y las personas que están en tu casa te pueden ignorar. Y las personas que están en tu casa muchas veces no te entienden. Es más, Jesús estaba con los suyos. Se supone que Jesús estaba con los sacerdotes, estaba con sus gente, estaba con su gremio. Se suponía que él podía recostarse a ellos, él podía confiar en ellos, pero ellos son los mismos que lo malinterpretan en esos momentos. ¿Qué pasa en nuestros hogares? Muchas veces hay muchas aplicaciones, pero muchas veces podemos estar en nuestro hogar y nos pueden malinterpretar, ¿no? Si pudiera leer sus mentes con la cara que tienen. Nos puede pasar mucho en nuestra familia, aún porque hay algo que se llama el síndrome de ¿qué? De la insistencia, no. El síndrome de la ignorancia, no. De la familiaridad. Tomamos por sentado de que esa persona siempre va a decir lo mismo y que va a actuar de la misma manera. Y podemos ignorar a esa persona. Aún en nuestra casa podemos ignorar a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros nietos o a quien viva, porque las familias latinas vive hasta el compadre y la comadre. ¿Va? Pero podemos ignorar. Jesús fue malentendido. Ahora, en medio de las mentiras también, mira lo que dice la palabra del Señor. En medio de los cuestionamientos, fue lo primero, es una forma de decirlo. Jesús le dice, tú piensas que me conoces, pero en realidad no me conoces. Ahora, tú piensas que me conoces, pero no me conoces, le está diciendo el sumo sacerdote en cierta instancia. Quizá la parte más trágica de esto es que su propia gente lo condena. Pero lo segundo es en medio de las mentiras. Versículos 64 al 65 dice, Jesús respondió. Tú lo has dicho, me fascina la respuesta de Jesús. Se pone bueno, mire, aquí está el axioma. Tú lo has dicho, y en el futuro verán al Hijo del Hombre sentado de poder a la derecha de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¡Ay! No solamente yo soy el Mesías, sino que te voy a decir lo que va a pasar conmigo. Ya te dije que iba a destruir el templo y en 3 días lo iba a reconstruir. Voy a resucitar, pero no queda ahí. Ahora voy a ascender al cielo y voy a estar sentado a la diestra del Padre. Y un día voy a regresar. Tú pensabas que me conocías. Tú pensabas que yo era el Mesías nada más. Yo soy el Rey de Reyes, Señor de Señores, quien va a estar en su trono. Y tu plan no lo va a obstruir. Tu plan no lo va a obstruir.
Es lo que dice Jesús. Oh, tú piensas que me conoces, no me conoces. Espérate tantito, decimos en mi país, o tantico. Espérate un rato. Voy a estar en el trono, voy a estar reinando y voy a regresar por mi novia, por mi iglesia. Y un día los muertos en Cristo resucitarán primero. Y aquellos que estemos aún aquí, estaremos con Cristo en las nubes. Y después regresaremos a reinar con Él. Él le está diciendo escatológicamente, teológicamente, lo del futuro. Él le está diciendo, yo voy a regresar porque estaré reinando con mi Padre en la patria celestial. Wow, ahora sí, se pone tan bueno que este tipo comienza así como con chile. Versículo 65, fíjense lo que dice. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras en señal de horror y dijo, blasfemia. ¿Para qué necesitamos más testigos? Todos han oído la blasfemia que dijo, blasfemia. Mentiras, blasfemia. Ustedes han escuchado lo que este tipo ha dicho. Tenaz. Ahora, Jesús respondió con sinceridad, honestidad y asertividad. Jesús no fue subversivo, no fue una persona déspota, no fue una persona que se creía mucho, simplemente decía la verdad. Y Pedro estaba mirando de lejos. Los otros evangelios nos dicen que Pedro lo comenzó a negar en ese lapso de tiempo. Y Pedro todavía no entendía lo que estaba pasando con su maestro. ¿Sabes? 2 de Timoteo 2:12 dice que reinaremos juntamente con él, tendremos voz en el reino. ¿Sabes? Lo que Jesús estaba diciendo aquí, en medio de las mentiras, cuando a ti te ignoran, cuando tú eres vituperado, dice la palabra de Dios, por causa del evangelio, tú vas a tener voz en el reino. Vamos a reinar con Cristo. Vamos a reinar juntamente con Él. Jesús calla en este juicio para crear un mundo nuevo donde todo el que está en Él será escuchado. Todo el que está en Él será escuchado y comprendido. Podemos tener esperanza en Él. ¿Tú piensas que no te escuchan? Jesús nos escucha. Amén. Tercero, pasamos de ser juzgados a ser aceptados. En este juicio pasamos de ser juzgados a ser aceptados. Versículo 66. Dice, Jesús tomó nuestra culpabilidad y nuestra sentencia. ¿Cuál es el veredicto? Culpable, gritaron. Merece morir. Al final de todo, dice la palabra, Jesús es juzgado culpable de blasfemia y condenado a muerte. Isaías 11:3. El Mesías podía identificar al agresor por solo el olfato. Tenía que cumplirse la palabra de Dios. Jesús tomó nuestra culpabilidad y nuestra sentencia. En esos momentos Jesús toma la culpabilidad y nuestra sentencia. Jesús fue condenado por las mismas personas que se suponía y lo iban a aceptar. El veredicto en este cuestionamiento clandestino y no oficial, porque esto no fue oficial, fue clandestino, en la noche, fue culpable. Los presentes llegaron a la conclusión de que Jesús merecía morir por la blasfemia, no solamente de ser el Mesías, sino de decir que iba a ascender al cielo y aparte de eso que iba a resucitar. Todos nos sentimos de alguna manera rechazados, culpables. ¿Sabes? No hay nada más horrible que la culpabilidad. Y quiero hablar un poco de eso, porque cuando leía este episodio de los juicios de Jesús, si hay algo que Jesús tomó fue la culpabilidad y nuestra condena. Y he conocido a muchos creyentes, eso pasa en otras iglesias, aquí nunca pasa. Eso pasa en otras iglesias, aquí no pasa, ¿verdad? Pero suele suceder de que los creyentes llevamos la culpabilidad. Y el enemigo usa eso, las emociones nos maltratan y nos laceran todo el tiempo diciendo, ¿cómo te vas a parar a hablar si tú mira lo que eres culpable? Eres culpable de haber destruido, no sé, un negocio o una familia. Eres culpable de ser un mentiroso. Eres culpable de ser un mal padre, una mala mamá. Has fracasado, tu matrimonio está colapsando. Eres culpable. Hay algo horrible para los creyentes y se llama culpabilidad. Y el Señor nos recuerda a través de este juicio de Jesús de que Él tomó nuestra culpabilidad. A Él lo declararon culpable para que tú y yo no fuésemos culpables, sino que a través de Él nuestra culpabilidad fuera imputada en Él.
Es lo que dice teológicamente. Él llevó nuestra culpabilidad. Todo el peso que nosotros debiésemos llevar, Él lo llevó en la cruz del Calvario. Y en este juicio nos recuerda de la culpabilidad. Así que si tú tienes culpabilidad en tu mente, si hay algo que tú has hecho y te has arrepentido, dice la palabra de Dios, el que los confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Así que el día de hoy el Señor te dice, quita la culpabilidad. No hay nada más horrible que eso. Yo he conocido personas en el lecho de la muerte, queridos y queridas, antes de que den su último suspiro, teniendo su corazón lleno de culpa, confesando delante de Dios. Yo no quiero que tú estés 2, 3 años, 20, 50 años más de tu vida con culpabilidad, cuando Cristo ya llevó la condena en este juicio y subsecuentemente en la cruz del Calvario, para que tú y yo no llevásemos la culpabilidad. Tú tienes que decir, yo no soy culpable, aunque somos culpables. Algo teológico que se llama eso, el Señor recibió nuestra culpabilidad. Ahora, ¿y la sentencia? Somos tan prontos a condenar, ¿no? Eso fue, se veía venir. Somos prontos para juzgar, ¿no? Con la carita que se lleva de yo no fui, que se lo crea quien no lo conoce, ¿no? Candila en la calle y oscuridad en el hogar. No sé ni para qué vas a la iglesia. ¿No? Algunas esposas le han dicho eso al esposo: arrepiéntase, hermana. O al contrario, el esposo a la esposa: ¿para qué vas? Pues la iglesia debe estar llena de ese tipo de personas. Amén. Si tú piensas que la iglesia es para personas perfectas, entonces estamos totalmente descalificados. La iglesia es para personas que por la gracia de Cristo reconocemos que necesitamos cada vez más y más de Él, de su perdón, de su gracia, de su favor, de su misericordia, de su bondad, de su justicia sobre nuestra vida. ¿Sabes? Fuera esas cosas de culpabilidad en la mente. Ahora, Jesús tomó no solamente la culpabilidad y la sentencia, el juzgarnos a nosotros mismos, sino que Jesús también tomó el maltrato y la humillación. Maltrato y humillación. Dice, versículo 67, la palabra revelada en la que habla, dice, la autoridad de la palabra, dice, entonces comenzaron a escupirle en la cara a Jesús y a darle puñetazos. Algunos le daban bofeteadas y se burlaban diciendo, profetízanos, Mesías, ¿quién te golpeó esta vez? Yo leo esto y me causa conmoción en mi corazón. Mi Mesías, el Rey de Reyes y Señor de Señores, tomó esta humillación. El Creador del universo, sometido a que le escupiesen en la cara y le diesen puñetazos y después se burlasen de él y le dijesen profetízanos. Él tomó todo eso por amor a nosotros. Diga, por amor a mí. Estos sentimientos de querer ser conocidos y aceptados son más que lo superficial de nuestros días, donde en las redes sociales tenemos muchos amigos, pero no son amigos. No todos nos conocen, ¿no? Ahora nuestra sociedad cree, ¿cuántos seguidores tienes? ¿Cuántos amigos tienes? ¿Cuántos contactos tienes? Eso es totalmente superfluo, totalmente ignorando lo que Dios quiere, que es una relación con Él, el ser conocido por Él, que me conozcan como soy y que aún así me quieran. Lo más bonito de un matrimonio es que lo conozcan como es y que aún así lo sigan queriendo, ¿no? Porque si usted quiere ser alguien que no es, imagínese, tenaz. Yo no puedo cambiar a mi esposa, ella no me puede cambiar a mí, ya le va a costar, ¿verdad? Pero lo más bonito es ser aceptado y reconocido como somos delante de Dios. El maltrato y la humillación. Jesús tomó el maltrato y la humillación. El maltrato psicológico en estos momentos. Profetízanos. ¿Eres tú el Hijo de Dios? Ayúdate a ti mismo. Jesús pudo quitarse de la cruz. Yo siempre me pongo a pensar, si hubiéramos sido como nosotros, que somos el que me la debe, me la paga. Y la hermana lo supo. Me la paga. Oremos por su esposo. ¿Verdad? El que me la debe, me la teme, ¿no? Jesús no fue así. No. Jesús toma la humillación, toma el maltrato, el abuso, todo por amor a nosotros. Ahora,
¿Qué nos proporciona Jesús al enfrentar este juicio? Vamos a llevar la aplicación a casa porque la ortodoxia sin la ortopraxia es totalmente una falacia. ¿Qué nos proporciona el enfrentar este juicio? Lo primero es, Jesús te conoce. Di conmigo, Jesús me conoce. Jeremías 1, 5a dice, te conocí aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Yo te conozco. Oh, el Señor me conoce. ¿Tú quieres pretender ser alguien? No, no pretendas. El Señor te conoce y aún así te ama. Es lo bonito del Evangelio. Que todos los domingos nos podemos presentar aquí y decir, Señor, tú me conoces y aún así quieres tener una relación conmigo. Señor te conoce así como eres, terco, terca, lindo, linda, bello, bella, con tus defectos y cualidades, como tú no hay otra persona en la faz de la tierra y aún así el Señor te ama y te conoce. Mi Dios me conoce. Eso me da seguridad. Segundo, no solamente me conoce, sino que Jesús te comprende. Ahí va. Tú puedes conocer, pero no puedes comprender. Salmos 139 del 1 al 4 dice, oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos, aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir, incluso antes de que lo diga, Señor. El Señor me comprende. Tú dices, nadie me comprende. El Señor nos comprende. Amén. Tercero, Jesús te valora. Se pone mejor. Si tú piensas que el mundo no te valora, que los que están alrededor tuyo te ignoran, el Señor sí te valora y lo dice en su palabra. Jeremías 31, 3b dice, yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno, con amor inagotable te acerqué a mí. Y claro, está hablando proféticamente en un momento donde el pueblo está pasando por un tipo de inseguridad, pero el Señor le da seguridad y lo proporciona a nosotros a través de Jesús. Con amor eterno te he amado. Y cuarto, Jesús te acepta. Efesios 1, 5 al 7 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto o afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. El Señor nos acepta así como somos. Las cárceles están llenas de personas que llamaron la atención en su vida y que se comportaron mal por falta de aceptación. Los hogares se rompen, las relaciones se rompen por falta de aceptación. Y el Señor te dice, yo te acepto el día de hoy. Y la pregunta final es, ¿Jesús fue malentendido para que nosotros fuésemos entendidos a través de Él? Y la pregunta final es, ¿deseas conocer más a Jesús y dejar que Él obre en ti? Yo quiero conocer más de Jesús. Amén. Y lo estamos haciendo a través de nuestra lectura bíblica todos los días en nuestro plan de lectura, de habitar en la palabra de Dios, de conocer no solo de Dios, sino a Dios. ¿Qué tal si te pones sobre tus pies el día de hoy? Y hoy tenemos algo especial. Hoy la respuesta va a ser la Santa Cena. Hoy vamos a venir al Señor de todo nuestro corazón y le vamos a decir al Señor, Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón y ve si hay en mí algún camino de perversidad, algún camino torcido y guíame por el camino de la perfección, de la madurez. Vamos a venir a Jesús. Dice la palabra de Dios que todos los que tenemos a Cristo en nuestro corazón podemos tomar. La Santa Cena es una ordenanza de la iglesia porque es conectada con la Pascua y es conectada con el Señor Jesús que dijo, hacer esto todas las veces que la comieres y la bebieres en memoria de mí, hasta que yo regrese. Y creemos en eso. Vamos a repartir los elementos de la Santa Cena. Vamos a repartirlos en estos momentos mientras entonamos un cántico de adoración y vamos a preparar nuestro corazón. Amén. Vamos a orarle al Señor y vamos a pedirle al Señor que examine nuestro corazón. Que examine nuestro corazón. Vamos a cerciorarnos que
Los de la alabanza también tienen los elementos. Que todos tengamos los elementos. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que examine nuestro corazón. Decirle: Señor, yo soy aceptado, yo soy redimido, yo soy comprado con tu sangre. Aquí estoy delante de ti, Señor.